Somos seguir, somos tu pueblo, somos la voz que clama en el desierto. Somos tus hijos, somos tu vida, un ejército guerrero que te viene a adorar. Sean todos bienvenidos, hermanos, hermanas, en un domingo más que tenemos la oportunidad de reunirnos, tal vez en nuestros hogares, pero reunirnos en un solo espíritu delante del Señor. Esta mañana quiero invitarte a que puedas leer un versículo muy especial que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo número 30 y versículo 5. Dice la traducción del lenguaje actual, dice de esta forma: toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Una vez más lo leemos, dice la palabra: toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Este día tenemos la posibilidad de acercarnos delante de la presencia del Señor, acostarnos en los brazos de nuestro Padre, decirle: protégeme, oh Dios, que tu mano preciosa esté conmigo, que tus ángeles acampen alrededor mío, Señor. Te voy a invitar a tú que te encuentras en tu casa en este momento, que puedas tomar un momento con tu familia, con tus amigos, y puedas buscar del Señor, buscar esa protección. Hay una canción muy hermosa que dice: dulce refugio tú eres en la tormenta. Quiero invitarte esta mañana que cierres tus ojos y podamos hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos, porque una vez más, Señor, tú nos permites de poder acercarnos delante de ti, Señor, e inclinarnos delante de tu presencia, oh Padre Santo, pidiéndote, Señor, tu protección, pidiéndote, Señor, que tú puedas extender tus brazos este día y, Señor, abrazarnos, que puedas tú consolarnos, que puedas tú, Señor, darnos esa paz que necesitamos, oh Dios mío. Aunque las circunstancias de este mundo, Señor, nos lleven a tener miedo, nos lleven a sufrir, oh Padre Santo, sabemos que tu protección, Señor, se extiende sobre aquellos que te buscan. Y esta mañana hemos venido a buscarte, hemos venido a exaltarte, Señor, que tu palabra pueda refrescar nuestros corazones, que tu palabra, Señor, pueda hablarnos, oh Dios mío, y que las alabanzas y adoraciones que daremos hoy, Señor, tú puedas recibirla, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos este momento para la gloria y honra de tu nombre. Hermano, te invito a que tomes esos minutos y puedas aprovecharlos al máximo. Adora al Señor, levanta tus manos, cierra tus ojos, y que el Señor pueda darte esa palabra y esa paz que tú necesitas hoy. Cubre mi mente, Señor, con tus palabras de amor. Enséñame a meditar en tu justicia y verdad. Que el escudo de la fe me proteja de todo mal para el diablo resistir. Haz que él tenga que huir. Dios, en tu presencia quiero estar. Tú eres el camino de verdad. Solo en ti yo quiero hoy andar. Sosténme en tu verdad. Quiero
Que el Señor les bendiga a todos. Esperamos que estén disfrutando este momento de alabanza. Yo sé que los cantos pueden ser nuevos y quizás usted no lo conoce, pero trate de no permitir que eso sea un obstáculo para su adoración al Señor. La palabra dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que reconozcan el precio que Él pagó en la cruz. Adoradores que reconozcan que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Si usted no conoce estos cantos, lea la letra que viene abajo, pero adora al Señor con todo su corazón. Adóralo con toda su mente, con todas sus fuerzas. Te entregaste a ti mismo, tomando mi lugar, pagando en la cruz toda mi maldad. No dejaste de ser Dios, pero dejaste tu trono. Tú siendo rey fuiste siervo fiel. Dios justo y con poder, me imputaste tu deber para morir por mi vivir. Dios de misericordia, digno de tu
que me limpió. Tu amor Tu misericordia. y tu amor, Señor. Oh, su misericordia eres tú. Muy buenos días, hermanos, hermanas de Misión Cristiana Elim en Bruselas, Bélgica. Queremos dar inicio a la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Estamos muy contentos de que ustedes puedan participar de estos servicios que estamos llevando a cabo. También sabemos de que hay muchas personas que nos están siguiendo en diferentes partes del mundo a través de las redes sociales, que están viendo nuestros cultos virtuales, particularmente en Latinoamérica, en los Estados Unidos y también en algunos lugares acá de Europa. Queremos enviarles un gran saludo, un fuerte abrazo y rogamos al Señor que Dios siga bendiciendo sus vidas de la misma manera como lo está haciendo con nosotros. A pesar de las circunstancias que estamos teniendo de no poder congregarnos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir meditando en su palabra. La predicación del Evangelio no está confinada, se sigue llevando a cabo y la palabra de Dios sigue alimentando y sigue bendiciendo la vida de los creyentes y aún de los no creyentes. Así que vamos a tomar este tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer del versículo 1 al 10, capítulo 8, que dice de la siguiente manera: En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hable en nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de poder reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias te damos también por cada una de las oportunidades en las cuales tú nos has hablado y con la ayuda de tu Espíritu Santo hemos podido nosotros no solamente comprender, sino también poner por obra tu palabra. Señor, ese es el deseo que nosotros tenemos el día de hoy. Y esa es la oración que nosotros elevamos ante tu trono de gracia. Que tú hables a nuestras vidas, que tú nos instruyas, que tú puedas moldearnos a través del conocimiento de tu voluntad. Señor, y que sobre todo nos ayudes a poner por obra tu palabra. Queremos ser hacedores de ella y no solamente oidores, pero sabemos que sin ti no podemos lograrlo, Señor. Así que acudimos a ti para que no solamente abras nuestros oídos espirituales, sino también para que tu palabra pueda quedar sembrada en nuestros corazones y dar el fruto por el cual tú le envías. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias. Amén.
Amén. El pasaje que hemos leído es la segunda narración de un milagro que Jesús lleva a cabo, como es la multiplicación de los alimentos. En ambas ocasiones nosotros vemos cómo con muy pocos recursos, muy poco suministro, Jesús alimenta a dos grandes multitudes de personas. Ahora, es muy interesante que nosotros podamos ver de que este acontecimiento o este milagro de alimentar a 5,000 personas en primer lugar y en este momento a 4,000 personas, en particular era un trato que Jesús no solamente estaba teniendo con las personas, sino que también estaba teniendo con sus discípulos. Podemos nosotros quizás dividir este relato de dos maneras o en dos perspectivas. La primera de ellas tiene que ver con la manera como Jesús enfrenta esta situación y cómo encuentra la solución, y también la manera como los discípulos enfrentan la situación y cómo ellos ven la manera como Jesús soluciona esta situación que estaban viviendo. Ahora, he mencionado que es la segunda vez en que ocurre este milagro de multiplicar los alimentos y que Jesús en particular lleva a cabo, porque ya en el capítulo 6 del Evangelio, de este mismo Evangelio, nosotros vemos cómo Jesús alimenta a 5,000 personas. Lo interesante de esto es de que los discípulos habían sido testigos y habían participado en la multiplicación de los alimentos en esa oportunidad. Ellos habían visto cómo Jesús había alimentado a más de 5,000 personas, porque el pasaje habla, en el capítulo 6 hace referencia a que eran 5,000 hombres, pero muchos estudiosos bíblicos consideran de que habían muchas personas más, porque no se consideraban ni a las mujeres ni a los niños. Se habla de hombres, por ejemplo, pero no se menciona, o la única vez que se menciona al niño que trae los panes y los peces que él tenía, o sea, pero se nombra a hombres, pero no a los niños. Entonces, era una gran cantidad de personas, miles de personas que fueron alimentados esa vez de manera milagrosa. Pero nuevamente, regreso a lo que había mencionado. Jesús en realidad conocía la situación y tenía la solución, pero lo que nosotros vemos en este momento es la manera como los discípulos reaccionan. Y algo que nosotros podemos ver es la manera como ellos olvidaron el poder y la suficiencia de Jesús para poder satisfacer cualquier necesidad. Que es una situación en la cual muchas veces también nosotros nos encontramos. Lejos de criticar a los discípulos y ser demasiado duros con ellos, deberíamos primeramente hacer un análisis de la manera como reaccionamos cuando enfrentamos situaciones difíciles. Cuán fácilmente olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuán fácilmente olvidamos las veces en las cuales el Señor ha intervenido milagrosamente en diferentes y múltiples situaciones que hayamos enfrentado. Cuántas veces nuestra incredulidad sale a relucir al enfrentar situaciones que ya anteriormente hemos enfrentado y que hemos vivido. Es lo mismo que está ocurriendo en este pasaje. Y lo que nosotros vemos es de que a la simple lectura del pasaje pareciera de que este relato que Marcos nos muestra en el capítulo 8 es básicamente la repetición del relato del capítulo 6. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchos críticos bíblicos o de la Biblia que hacen referencia a que estos dos acontecimientos relatados en el capítulo 6 y el capítulo 8 solamente hacen referencia a un incidente. Que en realidad no hubo dos momentos en los cuales Jesús alimentó a grandes multitudes, sino que hubo uno, pero debido a que los discípulos no llevaron un buen recuento de los acontecimientos y que aquellos que escribieron los evangelios muchas veces no estuvieron presentes en los momentos que Jesús llevó a cabo una u otra cosa, es por eso de que realmente no debemos de creer que hayan sido dos ocasiones. Detrás de esto simplemente está el hecho de poder
desacreditar la Biblia como la palabra de Dios, pero lo que nosotros vemos es de que realmente son dos acontecimientos completamente diferentes. Vamos a ver rápidamente algunas similitudes y algunas diferencias que nosotros encontramos en este pasaje. En primer lugar, ambos milagros hacen referencia a una gran multitud de personas que tienen la necesidad de poder alimentarse. O sea, de manera muy, muy práctica, ese es el hecho, este es el contexto. Hay dos multitudes y las dos multitudes están pasando por un momento en el cual necesitan alimentarse. La segunda similitud que nosotros podemos encontrar es que Jesús utiliza en ambos momentos una pequeña cantidad de panes y peces para poder alimentar a mucha gente. En tercer lugar, los discípulos muestran en los dos incidentes, en los dos momentos, su incapacidad de poder creer y entender que el Señor Jesús puede proveer. Eso es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 8 los discípulos muestran su duda, su incredulidad. Pero no solamente eso, sino que también cuando el Señor Jesús lleva a cabo el milagro, son ellos los que participan en poder distribuir los alimentos a la multitud, que son similitudes que nosotros encontramos en este pasaje. En cuarto lugar, nosotros también vemos cómo Jesús toma las pocas cosas que tenían, que le fueron llegadas a él. Vemos también cómo él ora y da gracias a Dios y cómo los alimentos son multiplicados. Y no me pregunten cómo fue, ni tampoco tengo la manera de poder explicarles cómo se llevó a cabo, pero lo importante es de que hubo una multiplicación de panes y de peces que realmente es algo impactante. Y en quinto lugar, la quinta similitud es que la multitud comió y quedó completamente satisfecha y que también sobró una gran cantidad de comida. O sea que esas son 5 similitudes que nosotros encontramos en el pasaje. Ahora, déjenme que les muestre 5 diferencias que hacen ver que estos dos relatos no son los mismos. En primer lugar, nosotros vemos que en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos se habla acerca de que Jesús alimentó a 5,000 hombres. Y ya lo he mencionado, hubieron mucho más personas. Y en este capítulo 8 se hace referencia a que Jesús alimentó a 4,000 personas. O sea que son dos cantidades de personas diferentes. Las dos son grandes multitudes, pero las personas son diferentes, la cantidad de personas son diferentes. La segunda diferencia es que la cantidad de panes es diferente también. En la alimentación de los 5,000 personas del capítulo 6 se dice de que había un niño que tenía 5 panes, y en este pasaje cuando Jesús le pregunta a los discípulos cuántos panes tienen, ellos dijeron 7, o sea que en primer lugar hubieron 5 panes y en el segundo incidente hubieron 7. La tercera diferencia es que las sobras del primer milagro fueron 12 canastas llenas de alimentos, y en este relato del capítulo 8 fueron 7 cestas llenas de alimentos que sobraron. Aparte de eso, la cuarta diferencia es que la primera comida o la primera multiplicación de la comida ocurrió después de un día de enseñanza del Señor Jesús, de predicación del Señor Jesús. Y por lo que nosotros vemos en este capítulo 8 es que la alimentación o la multiplicación de los alimentos ocurre después de 3 días que Jesús había estado con estas personas. Y por último, la quinta diferencia es que el primer milagro tuvo lugar entre los judíos, y lo que nosotros sabemos por el contexto del pasaje, particularmente del capítulo anterior, el capítulo 7, es de que Jesús no se encuentra en la región de Israel, sino que se encuentra en la región de Decápolis, que era una tierra gentil, una tierra pagana. Entonces, nosotros vemos cómo hay similitudes, pero también hay diferencias en cuanto a estos dos relatos. Y no es verdad de que hacen referencia a uno y que por algún error o confusión los autores bíblicos cometieron el error de confundir los relatos. Aparte de eso, en este capítulo 8 de Marcos, en el versículo 19 al 20, Jesús también muestra de que los dos incidentes fueron completamente diferentes. Cuando él hace la pregunta a sus discípulos, le dice: cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron?
Entonces vemos en este versículo 19 y 20 de este mismo capítulo 8 del Evangelio de Marcos, que después lo vamos a estar meditando, vemos cómo Jesús hace una diferencia entre los dos momentos. Ahora, es verdad que los discípulos pudieron ellos darse cuenta no solamente de las diferencias, sino de las similitudes que hay entre estos dos momentos o entre estos dos milagros que ocurren. Pero es importante de que nosotros entendamos qué es lo que Jesús está haciendo. Es verdad que si nosotros leemos el Evangelio de Marcos y vemos lo que está ocurriendo, Jesús está llevando a cabo su ministerio en tierras gentiles. No solamente salió a la tierra de Tiro, a la región de Tiro y de Sidón, sino que nosotros vimos en el capítulo anterior cómo Jesús, en vez de entrar directamente por el norte de Israel, él decide irse por la región de Decápolis. Entonces Jesús está llevando a cabo su ministerio en tierras gentiles, está predicando el mensaje del Evangelio, está hablando acerca del reino de Dios, pero al mismo tiempo Jesús está llevando a cabo otro ministerio y es de capacitar a sus discípulos para que ellos continúen la obra que ellos habían empezado. Y el problema que nosotros vemos es de que los discípulos, aparte de las muchas virtudes y buenas características que ellos tenían, también tenían algunas otras que realmente dejaban que desear. Ya en su momento Jesús les había dicho, y les diría más adelante también, que eran lentos para oír, tardos para entender. Y lo que nosotros vemos en este momento, en este pasaje, es la falta de memoria o la poca capacidad de recordar que tuvieron los discípulos ante dos acontecimientos o ante un acontecimiento tan impactante como fue la multiplicación de los alimentos prácticamente de la nada. Yo no sé de usted cómo hubiese reaccionado, pero quizás si yo hubiese estado en ese momento, entre esa multitud, yo hubiese corrido para ver cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces. O sea, de seguro que fue algo impresionante, algo impactante, ¿no? He tratado en algún momento de imaginarme y puedo llegar a algunas especulaciones, pero en realidad eso no es lo importante. Lo importante es de que Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces, mucha gente fue alimentada, pero en ese momento los discípulos no recuerdan lo que Jesús había hecho con anterioridad. Y debido a esta situación es de que Jesús tiene que repetir nuevamente la enseñanza. Y la enseñanza que Jesús quiere repetirles, no solamente a sus discípulos, sino también a nosotros, es de que Él es más que suficiente para poder satisfacer cualquier necesidad que nosotros tengamos y para poder ayudarnos en cualquier situación que nosotros enfrentemos. Que es algo que ellos debían de haber conocido porque ya había un precedente, porque ya había un milagro similar que había ocurrido. Había una situación similar y había habido una solución que Jesús había llevado a cabo. Nosotros tenemos mucho más conocimiento que los discípulos tenían en este momento. Nosotros desde este lado de la historia, 2000 años después de que ocurrieron estos acontecimientos, podemos tener una mente más crítica y podemos decir, ¿cómo es posible que los discípulos no hayan reaccionado de otra manera? ¿Cómo es posible que ellos no hayan recordado lo que Jesús hizo? Pero si hubiésemos estado en ese momento, quizás hubiésemos reaccionado de la misma manera. ¿Por qué? Porque eso es algo que forma parte de la naturaleza humana. Por regla general, cuando enfrentamos diferentes situaciones, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos de memoria muy corta. Y muchas veces vemos las situaciones que enfrentamos y dudamos y mostramos nuestra incredulidad, mostramos nuestra poca fe, la poca confianza que tenemos en Dios, al reaccionar de la manera como reaccionamos. Sin contar que muchas veces Dios ha intervenido milagrosamente y Dios nos ha sacado adelante en diferentes momentos. Y muchas veces vivimos situaciones que ya hemos vivido en el pasado. Y seguimos actuando de la misma manera incrédula como los discípulos lo hicieron. Entonces, en realidad la enseñanza de este pasaje gira en función de eso. Es verdad que Jesús está muy preocupado en satisfacer las necesidades espirituales de las personas.
Es verdad que Jesús está muy interesado en poder presentar el mensaje del Evangelio y que las personas puedan conocerlo a Él tal y como Él es. Pero en ese momento nosotros vemos cómo hay una enseñanza de supervivencia. Algo que no solamente tiene que ver con lo espiritual, sino que es algo que tiene que ver también con lo físico. Y que Dios no solamente está interesado en poder bendecirnos espiritualmente, sino también bendecirnos físicamente. Y es ahí donde nosotros entramos en este pasaje, la manera como Dios hace las cosas o cómo Jesús hace las cosas. En el versículo 1 vemos, a partir del versículo 1 se comienza a hablar acerca de la compasión de Jesús. Y fíjese que dice lo siguiente: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Ahora, permítame hacer una pausa muy breve en este momento para poder hablar del contexto. El capítulo 7, los versículos finales, hace referencia al momento cuando Jesús sana a un hombre que era sordo y tartamudo al mismo tiempo. Y nosotros vemos o leímos cómo Jesús lo sana de una manera inusual, a pesar de que Jesús le dice a este hombre y a la gente que lo había llevado a este hombre para que Jesús lo sanara, que no dijeran nada, no pudieron callarse y lo que hicieron fue propagar el milagro, dar a conocer lo que había ocurrido. Y es por eso que nosotros vemos cómo la gente se siente atraída para ver quién era este hombre que había llevado a cabo este milagro. Así que obviamente, por esa razón, nosotros vemos nuevamente, y digo nuevamente, a Jesús enfrentando a una multitud. Ahora, el versículo 2 nos dice que Jesús vio las multitudes y también conocía las necesidades que ellos tenían. Dice, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Y acá también hay un detalle que es muy interesante, y es que esta es la primera vez que Jesús menciona que Él tiene compasión por las personas. Eso no quiere decir de que Jesús no haya sentido compasión antes. Lo que estoy mencionando es que esta es la primera vez en la cual Jesús, Él mismo dice, yo siento compasión. Por regla general, los otros pasajes donde se habla acerca de la compasión de Jesús son otras personas, son los otros testigos que dicen Jesús tuvo compasión y teniendo compasión de las personas. Pero en este momento es Jesús el que abre su corazón y dice, yo siento compasión por estas personas. Siento en el corazón la necesidad que ellos tienen. Y es muy normal, ¿por qué? Porque Jesús ha estado con ellos durante 3 días. El pasaje no lo dice, pero muy probablemente Jesús estuvo predicando todo ese tiempo. Y es el momento en el cual Jesús termina su enseñanza y va a comenzar a despedir a las personas, pero Él se da cuenta de que no tenían alimentos. Muy probablemente durante estos 3 días ellos habían consumido los pocos recursos alimenticios que tenían. Se habrían comido sus panes, se habrían comido sus peces, lo que ellos habían llevado para el viaje se lo habían acabado, o muy probablemente estuvieron tan absortos, estuvieron tan sorprendidos, no solamente por el milagro, sino por la enseñanza de Jesús, porque eso es lo que nosotros vemos en la Biblia, que cuando Jesús enseñaba, la gente se preguntaba y decía, ¿cómo es posible que tenga tanta sabiduría? Entonces era un deleite poder escuchar a Jesús predicar. Y es muy probable que la gente también durante estos 3 días no le importó nada más que escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas que Jesús estaba dando. Pero llegó el momento en que tenían que regresar a sus casas. Y el versículo 3 nos dice que algunas personas habían aún venido de lejos, es decir, que habían recorrido largas distancias para conocer y para escuchar a Jesús. Ahora, regresando al versículo 2, Marcos menciona que Jesús, conociendo la necesidad de las personas, dijo, siento compasión de esta gente porque ya van 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Y fíjense que hay algo muy interesante, 2 detalles que me gustaría señalar en este momento. En primer lugar, esta multitud tenía una necesidad común que no podía satisfacer por ellos mismos. O sea que esa multitud de personas, al igual que la primera multitud de personas que fueron alimentadas por Jesús, tienen en común que hay una necesidad y la necesidad es poder alimentarse, pero no tienen los recursos para hacerlo. O sea, no solo no tienen que comer, sino que tampoco tienen un lugar donde encontrar alimento, sumado al hecho de que, según las palabras de Jesús, no llegarían con vida hasta sus casas si es que no recibieran alimento en ese momento.
Y en segundo lugar, el segundo detalle, es que vemos que no solamente Jesús conocía esa necesidad, sino que también sintió en su corazón el deseo de hacer algo para ayudarlos. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente implica la palabra compasión. Y cuando Jesús dice que siente compasión, básicamente eso significa que fue movido por la compasión. Alguien ha dicho que la compasión es la simpatía unida al deseo de ayudar. O sea que no solamente es una tristeza, un sentimiento o un pesar por lo que le está ocurriendo a alguien, sino que también es el deseo de poder hacer algo para poder ayudar a esa persona. Y en este pasaje nosotros vemos cómo Jesús vio la necesidad y le dijo a sus discípulos que estaba decidido a hacer algo por ellos. Ahora, pasajes como estos nos confirman una línea de pensamiento muy clara. Y es de que el Señor sabe exactamente cómo nos encontramos hoy y lo que nosotros necesitamos. Podemos sentir a veces como que si a nadie le importara lo que viviéramos. Podemos sentir a veces como si nadie supiera y a nadie le interesara la situación que nosotros atravesamos. Pero déjeme decirle de que Jesús siempre sabe. Y Dios siempre sabe. Y no solamente sabe, sino que se preocupa por nosotros. Si la primera vez, solamente déjenme para que podamos entender más claramente. Si la primera vez Jesús alimentó a 5,000 personas, y muchas más, como dijimos, personas judías, que de acuerdo a los relatos de los evangelios, vemos cómo realmente el interés que ellos tenían era aprovechar de lo que Jesús les podía dar. Pero aún así Jesús los alimentó. Y si Jesús alimentó a estas 4,000 personas que eran un pueblo gentil, de pueblos paganos, ahora la pregunta es, ¿cómo no va a proveer? ¿Cómo no va a estar interesado en ayudarnos a nosotros que somos sus hijos? Aquellos por los cuales Él vino a este mundo, entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos el perdón, para darnos el regalo de vida eterna. Entonces, ¿cómo no va a velar por nuestras necesidades? Entonces, nunca estamos solos. Eso es algo que siempre tenemos que recordar los cristianos. Nunca estamos más allá de la capacidad del alcance de Dios a nuestras vidas. No hay nada que Dios no pueda cambiar o transformar. No hay nada imposible para Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces Jesús nunca está ausente de nuestro dolor o de nuestro sufrimiento. Nunca está lejos de nosotros. Sabía que esta multitud estaba hambrienta y eso le afectó interiormente. Eso lo tocó en su corazón, lo tocó en sus entrañas. Eso es lo que básicamente quiere decir la palabra, que en lo profundo de Él fue tocado a misericordia. Y de la misma manera Él conoce nuestra necesidad y siente nuestra necesidad y está dispuesto a ayudarnos. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 4 nos dice, los discípulos objetaron, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darle de comer? Y como lo mencioné, entre las similitudes que habían entre los dos relatos de la alimentación de los 5,000 y la alimentación ahora de estas 4,000 personas, vemos cómo los discípulos reaccionan de la misma manera. Y dudan de la capacidad que tenía Jesús para poder hacer lo imposible, ¿cierto? Y viene nuevamente la pregunta de cómo podían hacer para alimentar a estas personas. ¿Y cómo podían hacerlo en ese lugar desierto en el cual se encontraban? Ahora, hay algunos que estiman que podría haber llevado varios meses hacer el viaje a pie desde la región de Tiro y Sidón hasta la región de Decápolis. Y es muy probable que hayan pasado aproximadamente un año que separaba el periodo en el cual el momento en el cual Jesús alimentó a las 5,000 personas y en la cual ahora se encuentra listo para alimentar a otras 4,000. Como he mencionado, es una situación muy similar a la anterior, pero lo que nosotros vemos es de que no había pasado mucho tiempo. Un año para muchas personas puede ser mucho tiempo, pero cuando uno realmente acude a una intervención, un milagro de Dios en su vida, entonces un año es como un día, es como una hora.
uno siempre va a recordar la manera como Dios ha intervenido poderosamente en su vida y más en medio de una necesidad. Pero aquí encontramos a los discípulos respondiendo de la misma manera, dudando y siendo pesimistas sobre la manera como se podía ayudar a estas personas. Y así es como muy a menudo funciona nuestra memoria también. Tenemos la tendencia a recordar cada detalle difícil de nuestra vida, pero rápidamente olvidamos los momentos en los cuales Dios ha intervenido a favor nuestro. Yo no creo que haya ningún creyente, no hay ni un solo creyente que recuerde que Dios le ha fallado. Porque Dios nunca nos ha fallado, porque Dios nunca nos fallará. Pero sí encontramos a muchos creyentes que realmente se olvidan de lo que Dios hace en sus vidas. Y sobre todo cuando enfrentamos adversidades, ¿cierto? Pero lo que nosotros vemos, siguiendo el pasaje, en el versículo 5 dice, ¿cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7 respondieron. En realidad esos panes no eran panes como nosotros conocemos o como los que comemos ahora. Eran panes que parecían más unas galletas. Y vemos como eso no era suficiente para alimentar a las personas. Entonces es normal que los discípulos se hayan preguntado y hayan dicho, ¿cómo podemos hacer para poder alimentar a esta cantidad de personas? Pero en realidad, hermanos, caminar por la fe muchas veces es difícil, ¿cierto? Porque debemos de confiar que la mano invisible de Dios nos va a proveer cuando en realidad estamos viendo que no hay ningún recurso. Entonces, cuando uno camina siguiendo sus sentidos físicos y tratando de ver realmente que las cosas vayan mejorando, uno puede llegar a olvidar que realmente detrás de todo eso no solamente hay un trato de Dios, sino que Dios está presente, ¿cierto? Necesitamos recordar constantemente el gran amor y la provisión de Dios para nuestras vidas. Debemos recordar que en las manos de Dios estamos seguros. Que Jesús nos ha amado tanto que ha dado su vida por nosotros en la cruz. Y como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces no hay nada que nos pueda apartar del amor del Señor. Él tiene compasión. Él siente lo que nosotros pasamos. Pero al mismo tiempo, Él está ahí para poder ayudarnos. Y Él puede tomar lo que parece inadecuado, lo poco que nosotros tengamos para ser más que suficiente. Versículos 6 y 7 dice, entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos, dio gracias por ellos también y le dijo a sus discípulos que los repartieran. Entonces, nosotros vemos acá cómo los discípulos traen lo poco que tenían y vemos también cómo Jesús multiplica y se lo devuelve para que ellos lo distribuyan a todas las personas, ¿cierto? Entonces, en este momento los discípulos se convierten en un canal de bendición. Vemos esto en este versículo 6, cuando dice, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Y no solamente eso, sino que el versículo 7 dice que encontraron unos peces, probablemente unas sardinas, algunos peces pequeños, y le dijo a los discípulos, lo multiplicó, oró por ellos, lo multiplicó, y le dijo a los discípulos que los repartieran. Entonces, algo que nosotros vemos en este pasaje es que no solamente Jesús nos enseña de que Él va a proveer para nuestras necesidades y que Él va a suplir nuestras necesidades de manera individual, personal o familiar o colectiva, como iglesia, como usted lo vea, sino que también nos va a utilizar para que nosotros podamos dar a otras personas lo que hemos recibido. Porque cuando Dios da a la vida de una persona, da abundantemente. Y fíjese que algo que es muy interesante en este pasaje es el tiempo en el cual el verbo dar se encuentra. Y se encuentra en un tiempo presente y continuo. Básicamente eso significa de que Jesús no solamente había dado, sino que estaba constantemente dando. O sea que Jesús le daba a sus discípulos y cuando ellos iban a repartir, lo entregaban, regresaban y Jesús les seguía dando. O sea que había una acción continua de parte de Jesús para con ellos. Entonces,
Ellos nunca regresaron a la multitud con las manos vacías, nunca dijeron, esperen un momento que ya pronto vamos a tener un poco más. No, ellos regresaron de Jesús y nuevamente Jesús les llenaba las manos y nuevamente se iban. O las cestas en las cuales ellos estaban repartiendo la comida. Pero lo que nosotros vemos es de que Dios siempre va a proveer y Dios siempre va a dar mucho más de lo que nosotros pensamos. En Lucas 6:38 nos dice que cuando nosotros somos generosos, Dios es generoso. Y fíjese lo que dice: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y eso nosotros lo vemos, esa es una versión diferente, es la Nueva Traducción Viviente, pero lo que Dios está diciendo es de que demos y vamos a recibir. O sea, Dios nos da y nosotros damos. Dios nos da y nosotros damos. Y lo que nosotros tenemos que aprender es que no solamente Jesús es un Dios de compasión, sino que nosotros también estamos llamados a ser compasivos con los demás. Y tenemos que dar de gracia lo que por la gracia de Dios hemos recibido. No solamente el mensaje del Evangelio, sino aquellas bendiciones que también Dios nos concede. Y por último, nosotros vemos cómo el Señor provee de una manera sobrenatural, como lo hemos visto, ¿cierto? Vemos cómo Dios suministra a estas personas el alimento que necesitamos. Ahora, por suministro nosotros entendemos la provisión de lo que es necesario. Ahora, lo interesante es de que el suministro de Dios no solamente satisface, sino que siempre excede nuestras necesidades. Eso es lo que vemos en este pasaje. Fíjese en la primera frase del versículo 8. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y la palabra satisfecha tiene dos significados. Primeramente significa estar saciado, estar harto, estar repleto o lleno. Y era básicamente lo que ellos habían recibido. Estaban hartos, llenos, repletos, saciados de alimento porque tenían hambre y habían comido ampliamente y abundantemente. Pero estar satisfecho también significa estar contento, complacido, sentirse dichoso, estar tranquilo. Y fíjese que combinando esos dos aspectos de esta palabra satisfecho, eso implica de que no solamente Dios nos da más de lo que muchas veces necesitamos, sino que el resultado de su provisión para nuestras vidas produce en nosotros tranquilidad, produce en nosotros dicha, produce en nosotros contentamiento. Entonces no hay nada ni nadie que pueda satisfacer más y mejor que lo que hace el Señor. El problema es que muchas veces buscamos la satisfacción en otras cosas, en personas, en los bienes, en placeres, en cosas que muchas veces hacemos, algunos en el trabajo, en la profesión. Tratamos de encontrar nuestra satisfacción en muchas cosas, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que realmente nuestra alma está vacía. La única manera de poder sentirnos satisfechos y que nuestra alma esté satisfecha y que nuestra alma se sienta dichosa, se sienta tranquila, se sienta contenta, es cuando uno goza de la provisión, el suministro que Dios da a sus vidas. Que no solamente es físico, como en este pasaje, sino que también es espiritual y Dios sabe dar abundantemente, ¿cierto? Después que Jesús alimentó a la multitud y ellos quedaron totalmente satisfechos, el versículo 8 continúa diciendo: después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Cuando la gente se llenó, Jesús hizo que sus discípulos recogieran los restos de comida y despidió a las personas. Ahora, ¿qué hicieron con 7 canastas o cestas llenas de comida? Y acá hay un detalle que probablemente yo no he mencionado en esta meditación, pero la palabra que se utiliza para el recipiente en el cual se recogieron los alimentos en el momento que Jesús alimentó a las 5,000 personas, en el capítulo 6 de Marcos, es diferente a la palabra que se utiliza para el recipiente en el cual se recogen los alimentos en este capítulo 8, Marcos. En este capítulo 8 hace referencia a las cestas. Y la cesta era un recipiente mucho más grande. Y aproximadamente leí por ahí de que
eh, las 7 cestas llenas de comida hicieron básicamente un total de aproximadamente unos 90 o 100 kilos de alimentos que sobraron. Ahora, ¿en qué se utilizó esta comida? Muy probablemente se repartió para las personas que regresaban a sus casas, para que tuvieran lo suficiente, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Es que Dios es más que suficiente y Dios es la fuente de la verdadera satisfacción para las personas. Dios ama dar, dar y dar. Y ese milagro nos recuerda simplemente que Jesús es más que suficiente para satisfacer las necesidades que existen en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. El libro de Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. O sea que básicamente lo que Pablo está diciendo es que Él es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros. Dios es capaz, no solamente está interesado, sino que Dios tiene la capacidad de poder hacerlo. Y no solamente eso, sino que quiere que vivamos una vida abundante, no ordinaria. Como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan una vida y la tengan en abundancia. Entonces, lo que Dios quiere realmente es que nuestras vidas sean vidas llenas de satisfacción. Que podamos sentirnos satisfechos, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Que podamos recordar constantemente, en medio de cualquier situación, de que Dios está ahí. Y que Dios ha intervenido antes y que va a seguir interviniendo en nuestras vidas. De que Dios nunca nos ha fallado. Hasta aquí el Señor nos ha sacado adelante y nos va a seguir sacando adelante. No importa la situación que nosotros enfrentemos. No importa si estamos viviendo una situación mundial difícil. Dios está con nosotros. No podemos dudar de que Dios nos ha ayudado y que nos va a seguir ayudando. Entonces, este milagro nos muestra cuán fácil es olvidar las cosas que Dios hace por nosotros. En la vida de los discípulos. Es muy fácil no recordar lo que Dios nos ha demostrado, lo que Dios ha hecho. Las veces que Dios ha mostrado su suficiencia, su poder, al satisfacer la gran cantidad y variedad de necesidades que nosotros hemos tenido. Entonces, nuevamente, los discípulos habían visto a Jesús alimentar a una gran multitud con mucho menos cantidad de panes y peces. Pero el problema es que dudaron y no supieron qué hacer cuando ocurrió una situación similar. Y ya lo he dicho, en este momento ellos debían de haber recordado que a pesar de no tener alimentos, tenían lo más importante y es que tenían a Jesús en medio de ellos, ¿cierto? ¿Cuántas veces el Señor ha mostrado que siempre ha estado a nuestro lado? Usted lo sabe. Usted puede responder esta pregunta. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en situaciones que parecían imposibles para nosotros? Imposibles de sobrellevar. Así que ante la respuesta que usted mismo encuentra en su corazón, lo que nosotros deberíamos hacer es seguir confiando en el Señor. ¿Tiene alguna necesidad? ¿O tiene muchas necesidades? Póngalas en las manos del Señor el día de hoy. ¿Tiene algún problema, alguna situación que está atravesando? Póngala en las manos de Dios hoy. Cualquiera que sea la necesidad, pónganla en las manos de Dios. Y antes de terminar con una oración, me gustaría que podamos leer un pasaje que yo creo que ha de ministrar su vida y que ha de ministrar cada uno de nuestros corazones. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 al 3, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Solamente Dios es la verdadera fuente de satisfacción para nuestras vidas.
Señor, te damos gracias nuevamente por esta enseñanza que tú plasmas en nuestros corazones. Por esta verdad que es verdad, muy probablemente la conocemos. Es la repetición de algo que constantemente, o en algunas o muchas oportunidades hemos escuchado. Pero este pasaje nos enseña de que tú también enseñas a través de la repetición. Y muchas veces tienes que repetirnos las verdades que ya conocemos porque somos muy fáciles de olvidar lo que tú haces por nosotros y lo que has hecho por nosotros. Señor, hay situaciones que muchas veces estabilizan nuestras vidas, que no las podemos controlar, que no las podemos sobrellevar. Hay situaciones que sobrepasan nuestra capacidad de poder actuar. Situaciones que nos llevan o nos afectan no solamente físicamente, sino también emocionalmente, aún espiritualmente. Pero yo te ruego que tú en todo momento nos hagas recordar, sea por la verdad que ya conocemos, o sea por momentos como este en el cual a través de tu palabra se nos repiten de que tú eres más que suficiente para nuestras vidas, que tú eres la verdadera fuente de satisfacción para nuestra alma, que no solamente en ti podemos encontrar la provisión a nuestra vida diaria, la provisión física que nosotros necesitamos, el pan de cada día, sino que tú también puedes proveer, Señor, para necesidades personales, emocionales, espirituales. Tú puedes obrar, Señor, de manera que sobrepase nuestra capacidad de entender. Así que ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, a seguir esperando en ti. Gracias te damos por hablar a nuestros corazones. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por quien te damos gracias, te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga grandemente y esperamos de que continúen participando de estos servicios que seguiremos llevando a cabo, meditando siempre el Evangelio de Marcos. Así que el Señor nos bendiga. Un abrazo muy fuerte y si Dios lo permite estaremos nuevamente reunidos. Amén. Qué hermoso momento delante de la presencia del Señor, hermano y hermana. Damos gracias también a Dios por su palabra, porque ha hablado en nuestras vidas. Esperamos que este culto haya sido de bendición para sus vidas. Le quiero invitar a que pueda suscribirse a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, que pueda darle clic a la campanita para poder recibir todas las notificaciones de los servicios que como Iglesia Elim tenemos para usted. Y lo más importante, que pueda compartir estos videos con algún amigo, con alguna amiga, con algún familiar que no conoce del Señor o que probablemente está pasando por alguna necesidad. Que el Señor le bendiga su semana y nos vemos hasta el próximo domingo si Dios quiere.